querido, compañeras, renuevo el saludo en la mañana. Esta vez desde este hermoso lugar, el Salón de los Pasos Perdidos, tal vez el salón más bello, más lindo, más antiquísimo que tiene nuestro país. Bueno, más antiquísimo no creo, pero sí, al menos del que más nos gusta. Estamos en el Palacio Legislativo. Vinimos a propósito de la consigna del día. Recuerden que al principio del programa salimos a preguntar, bueno, ¿nos gusta escuchar conversaciones ajenas? ¿Somos chumas los uruguayos? Bueno, venimos al encuentro de Charles Carrera, senador del MPP, a propósito de consultarle qué es lo que está sucediendo con el programa El Guardián. El programa El Guardián, que fue creado, es un programa de seguridad que usa el Ministerio del Interior, que fue creada por la empresa Dígito Tecnología Sociedad Anónima, que tuvo en un principio un costo de $2 millones para el Estado uruguayo, tiene un mantenimiento de $200.000, pero bueno, en el caso de Cecilia Fontana, acerca de su muerte, la madre del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el caso aquel de los vinos envenenados, bueno, 2 policías están siendo investigados porque, bueno, intentaron vulnerar la seguridad de este programa, que no solo aparece ahora, sino que también aparecía en el caso Astesiano. Recuerden que Astesiano también ofrecía acceso a este programa. La empresa que creó este programa ha sacado varios comunicados, que es un programa infranqueable, etcétera, que el acceso es restringido, pero lo cierto es que de una u otra manera siempre aparece el tema del acceso al Guardián, esta información que aparece encriptada, que en teoría le llega a los jueces mediante información secreta, pero que está en manos de seres humanos, de personas que han intentado vulnerarlo. Por eso estamos con Charles Carrera. Bueno, senador, gracias por recibirnos en esta mañana. ¿Qué está sucediendo en este caso, en el de Cecilia Fontana, con el acceso al Guardián, donde al parecer 2 policías tenían una contraseña, se la pasaron a un tercero, intentaron ingresar? El Ministerio del Interior dice que está investigando, la Fiscalía por su parte también. ¿Cuál es su presunción? ¿Qué es lo que usted ve en este caso? Bueno, en primer lugar, buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria, saludos ahí a piso. No, en primer lugar, yo estuve en la creación del sistema. Eso lo quiero decir. Yo considero que el sistema es infranqueable. Es decir, es un sistema que da todas las garantías. El tema acá es que el problema de la calle de Heber es que pusieron al zorro a cuidar las gallinas. Y cuando vos pones el zorro a cuidar las gallinas, lo que puede pasar es eso, es que un sistema que es necesario, porque el sistema de interceptaciones legales es necesario para el combate al delito, es una tecnología necesaria. El problema es que cuando pones malos policías, porque no son todos, pero hay algunos malos uniformados que utilizan el poder que les da el Estado para hacer cosas que están en contra de la ley. Tú ahora hacías un caso muy puntual, que es esta investigación por un delito ocurrido en la época de la dictadura y que justamente involucra al actual ministro del Interior. Pero tú hacías referencia, nosotros tenemos que Astesiano ofrecía, dentro de los servicios ilícitos que ofrecía a algunas empresas privadas el servicio de acceso al Guardián, el servicio de seguimiento al Guardián. Que eso es todo un capítulo que hoy se está investigando en la Fiscalía y que hay que investigar y hay que profundizar. También hemos escuchado en otros casos en el interior del país donde también se ha mal utilizado el sistema, se utilizaban escuchas en formas ilícitas. El sistema, es decir, el sistema sirve para el bien, pero lamentablemente cuando pones, como te decía, una mala persona a cuidar el sistema, se pueden pasar estas situaciones. Entonces a nosotros nos preocupa porque en el Ministerio del Interior, en particular bajo esta gestión, hay falta de transparencia. No se contestan los pedidos de informes, no se contestan los pedidos de acceso a información pública. Nosotros cuando fuimos a este sistema era un sistema que estaba centralizado en un único lugar. Para que ustedes tengan una idea, antes de nosotros que fuéramos al Guardián, existían 22 sistemas de interceptación legal. Hay mucho más descontrol. Es decir, hoy hay un sistema único, se hizo un acuerdo con la Fiscalía, con la Suprema Corte de Justicia. El sistema, para dar inicio al sistema tiene que existir una orden judicial, pero lamentablemente si tú pones malas personas, como el presidente de la calle lo puso Astesiano en el piso 4, si tú pones a malos policías en esa oficina de interceptaciones legales, pueden pasar estas situaciones. Y nosotros hoy estamos en una situación, a nosotros nos preocupa muchísimo por todas esas irregularidades que están pasando en el Ministerio del Interior. Nosotros lo que vemos es, en el caso Penades, lo que vemos nosotros es como que existe un servicio paralelo de inteligencia que está al servicio espurio de algunos. Es decir, en el caso Penades que vimos nosotros, vimos que
malos policías que tenían acceso a muchos sistemas de información estaban haciendo todo un esquema para que se evadiera de responsabilidad a Penades. Es decir, para presionar a las víctimas, para amedrentar a las víctimas. Hay hasta seguimientos que denunció la propia fiscal. Entonces, todo eso lo que nos está llevando al Frente Amplio es, la semana que viene aquí en el Parlamento va a haber una comisión general que fue a pedido al ministro, el ministro vendrá, dará sus explicaciones, pero nosotros vamos a promover una interpelación porque ya definimos, nosotros tenemos una definición, el ministro Heber tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque le está haciendo un enorme daño a toda la sociedad uruguaya, ha hecho un enorme daño a la Policía Nacional porque ha puesto en la cabeza, en el mando, ha puesto personas con muy mala reputación en muchos aspectos, por eso ha tenido que relevar a muchas autoridades, ha tenido que relevar. Y como se dice aquello que el pescado se pudre por la cabeza, lamentablemente se le está haciendo mucho daño a la Policía Nacional con estos malos ejemplos, el mal ejemplo, la mala elección de Astesiano para el jefe de la seguridad presidencial, en el cual quedó demostrado hace unas semanas que Mario Vergara y yo fuimos víctimas de espionaje. ¿Y por qué se nos espió? Porque se querían armar carpetas personales con el fin extorsivo que nosotros no cumplamos con el mandato que nos dio la ciudadanía en el año 2019, que es ser oposición, controlar este gobierno, denunciar lo que creemos que está mal. Entonces realmente nosotros estamos en una situación que lo he denunciado y lo he dicho en diversas oportunidades de degradación institucional. Hay una degradación institucional en Uruguay. Hoy, lamentablemente, el Uruguay tiene problemas institucionales graves y parte de esos problemas es el ministro del Interior. Le quiero consultar, Carrera, ya más que nada como ciudadano. Heber dice que bueno que el guardián no intercepta las llamadas telefónicas que le hacen las empresas telefónicas, es decir, las empresas telefónicas tienen sus abogados, identifican eso y después le mandan la información a quien tienen que mandársela. Pero bueno, en el guardián hay una sistematización de todas las llamadas telefónicas. O sea, si yo tengo acceso al guardián, o sea, no escucho lo que habla Charles Carrera con alguien, pero sí tengo la sistematización de esa información, que es prácticamente lo mismo, y esa información sumada también de otras conversaciones que pudo haber tenido Carrera con otras personas. ¿Cómo funciona puntualmente este programa que en realidad, por lo que tenemos entendido, le llega a los jueces, pero sin sacar la información del propio sistema? Y bueno, ¿y cómo tienen acceso algunas personas, o al menos cómo intentaron vulnerarla en este caso? Mira, en el deber ser, en el cómo debe ser, existe una orden del juez. El juez va a un punto focal en cada una de las empresas de telecomunicaciones que está en nuestro país. Hay un análisis jurídico y a partir de ahí se autoriza. El tema es que ese es el deber ser, y así está bien, así fue diseñado, hay protocolos, hay auditorías, porque a nosotros nos costó muchísimo también. Hay que recordar lo que decían Heber, lo que decía Maciel, lo que decía Javier García, lo que decían estas personas que hoy están, que hicieron un enorme daño al país, al sistema hicieron. Pero hoy, bueno, hoy reivindican y veo el vaso medio lleno en ese sentido. Reivindican el sistema que nosotros instalamos, que instalaron los gobiernos del Frente Amplio, y eso me parece positivo. Pero el tema es como decís vos, el tema es si vos ponés una mala persona en el lugar, porque Astesiano, ¿qué ofrecía? Ofrecía conexiones, y él decía que tenía agentes en ese lugar. Entonces, si vos ponés, como te dije, el zorro a cuidar las gallinas, ahí es el tema donde el deber ser, lo ideal o como te establece la ley, deja regir. Y esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación va por ese camino, porque de todas las denuncias del caso Astesiano nunca se hizo una investigación administrativa seria por parte del Estado, ni del presidente de la República por el caso del espionaje a 2 senadores de la oposición, la vinculación de Astesiano y el actual jefe de la seguridad presidencial Martínez. Nunca se hizo una investigación administrativa seria adentro del Ministerio del Interior de esa oficina. Entonces, y lo que se ha avanzado gracias al sistema de justicia uruguayo. Lo que se ha avanzado es gracias a la valentía de algunos fiscales, como la fiscal que ahora está al frente de esta investigación y no está dejando situaciones impunes. Porque yo quiero que la audiencia se imagine qué pasaría si queda impune el espionaje, las tareas de inteligencia sobre 2 senadores de la República.
¿Qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía? Si nosotros que tenemos un estatuto de protección para defender los intereses generales, es decir, porque nosotros llegamos acá, porque hay gente que nos acompañó poniéndonos en este lugar. Entonces, realmente es una situación grave, es gravísima esta situación, y por eso nosotros creemos y vamos por el camino de la interpelación exigiendo la responsabilidad política, y en nuestra opinión, en la opinión del Frente Amplio, ya llegó a un punto esto. Heber no da para más, esa es la verdad. Y tú me decías, Heber dice, a mí, mire, yo lo que les puedo decir con angustia, porque yo en el canal mismo de ustedes en algún momento, cuando lo nombraron a Heber, yo creía que Heber daba la talla para este lugar, pero después si uno ve todos los hechos, Heber cuando vino al Parlamento Nacional a hablar de la entrega al puerto, del acuerdo Uruguay-Catonatí, nos dijo, están todos los informes jurídicos y económicos. Después tuvimos que ir a un juez, el juez ordenó que nos entregaran, eran expedientes vacíos. Los informes jurídicos y económicos eran expedientes de parte. ¿Qué vino a hacer Heber acá? Mintió. Heber mintió en la Comisión de Transporte del Senado el 21 de abril del año 2021. Existió una interpelación aquí, la interpelación a Marcet, donde Heber, Bustillo, H. y Maciel dijeron que nadie sabía quién era Marcet. Después nos enteramos, porque fuimos Mario Vergara y yo a la justicia, y el juez dispuso que nos tenían que entregar todas las comunicaciones, y que salía allí, que todos sabían que Marcet era un narco peligroso y pesado. Pero además no solamente eso, hoy Marcet está en libertad, y es un narco peligroso, es el gerente de la hidrovía Paraná-Paraguay, y es el que maneja la salida de la droga por el Río de la Plata. Entonces yo la verdad a Heber, el Frente Amplio en general no le creemos nada a Heber. Esa es la verdad. Tú decís, Heber dice, yo lo único que he visto de Heber en este tiempo son mentiras. Tengo dos para hacerla antes de las consultas de estudio de Fito, de Tania y de Flor, que te quieren preguntar también. Cortito, en el caso Astesiano se dicen que hay 4 teras de chat. ¿Te parece que hay información que no se ha sistematizado, que no se ha estudiado bien, o al menos que a las cuales Fossati no accedió en su momento? Esa es la primera. Y la segunda, bueno, si ya hay fecha para la interpelación del ministro, en virtud de que va a venir antes, pero bueno, allí no habrá moción de censura cuando él se presente en régimen de comisión general, el Frente ya cuenta con los votos para interpelarlo. Sí, nosotros los votos, por eso nosotros dijimos, nosotros vamos a actuar autónomamente, tomando las definiciones políticas que tenemos que tomar. El Frente Amplio tiene los votos para promover la interpelación, y eso fue lo que definió. Ellos quisieron promover que venga en régimen de comisión general, que venga y dé su versión. Ese es un camino. Lamentablemente, yo te lo tengo que decir, como víctima reconocida por el Código de Proceso Penal en el caso Astesiano. Fossati, se analizaron 13.000 fojas de 130.000. Cuando se llegó al acuerdo abreviado, se analizó el 10% de la información. Y eso es grave. Porque en ese acuerdo abreviado nosotros podríamos estar discutiendo si en el caso que se le imputa a Acuña se le puede imputar también a Astesiano. Nosotros no quisimos entrar en esa discusión. Pero nosotros lo que queremos hacer es reconocer el trabajo de la Fiscalía, y por lo menos vemos el vaso medio lleno, se le imputa a Astesiano y hay que seguir trabajando para ver quién fue que le dio la orden material a Acuña, es decir, quién puso la plata, quién hizo el encargo. Ese encargo espurio de el armado de carpetas personales con fines extorsivos. Entonces ahí te contesté la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, nosotros vamos en forma independiente, estamos haciendo tareas de averiguación, de diálogo, de buscar muchísima información, y cuando veamos que es el momento, vamos a presentar la moción de interpelación. Nosotros ya habíamos definido que lo íbamos a interpelar, y en ese sentido la semana pasada hicimos un asunto político acá exigiendo la renuncia. Lamentablemente no tuvimos los votos, que saliera una moción del Senado exigiendo la renuncia. Lo mismo hicieron nuestros compañeros los diputados. Entonces nosotros luego de la Comisión General vamos a presentar la moción, y allí vamos a promover la interpelación al ministro Heber, una interpelación fundada, y en ese sentido es que vamos por ese camino. Compañeros y compañeras, Charles, se nos cortó la comunicación justo, Charles, cuando íbamos a recibir las consultas desde estudios. Te pido que te coloques el auricular para que Fito, Flor y Tania te puedan consultar desde los estudios de TV Ciudad en este preciso momento. Charles, también consultarte acerca de otros temas de índole nacional. Se viene la campaña electoral, hay varios integrantes del Ejecutivo que se mantienen allí. Bueno, uno de los rumores es que Heber no se iría, se quedaría al menos hasta marzo, porque allí renunciaría
denunciaría para iniciar una campaña política. ¿Qué te parece a vos esa información, digamos, que también es una información de corrillos, pero bueno, es lo que se presume hasta el momento? Yo lo que creo es que Heber está en un lugar muy sensible, que es el ministro del Interior, y si va a hacer campaña, cuanto antes renuncie, es lo mejor. Lo mismo el ministro de Defensa Nacional. Yo soy de la tesis que esos ministros que están al frente de ministerios tan importantes, que tienen tropa, decir que policías y militares uniformados, cuanto menos menciones políticas y participación en la política desde el lugar del cargo, es lo mejor para la institucionalidad del país. Porque quien nos da la garantía junto a la Corte Electoral justamente son los ministerios de Interior y Defensa. Bueno, compañeros, ahora sí los escucha Charles Carrera. Nada, nosotros no tenemos tiempo como para hacerle preguntas, se nos ha ido la mañana, pero simplemente una confirmación y para saber en qué está. O sea, cuando la justicia le da la razón de que hubo un seguimiento y una investigación ilegal, como quien dice a estos senadores, para apretarlos para que no denunciaran el tema del puerto. Eso a cualquier hijo vecino le da que lo del puerto entonces no es tan claro si alguien está dispuesto a pagar para apretar a los que están haciendo la denuncia. ¿En qué está la denuncia? Es así como decís, Fito, lo del puerto no es nada claro, porque no hay ninguna explicación razonable de por qué se entregó el mayor activo del país, se enriqueció una empresa en 2.380 millones de dólares y a cambio para el Uruguay no tenemos nada, porque vamos a tener obligaciones hasta el año 2081, pero además se cedió soberanía. La denuncia se está analizando, la denuncia en contra del acuerdo, se está analizando en otra fiscalía, y allí es que se está tratando este tema. Pero resulta que bueno, el puerto para nosotros es una causa nacional. En ese sentido nosotros vamos a seguir luchando y la mayor garantía de que volvamos a tener la soberanía sobre las políticas portuarias es que el Frente Amplio sea gobierno a partir del 1 de marzo del 2025, porque realmente lo que denunciamos en la interpelación, los daños que se hacían a la economía nacional, al trabajo uruguayo, porque hoy el Supra está en conflicto, porque se perdieron muchísimas fuentes de trabajo allí. Los exportadores, importadores, las diferentes gremiales están denunciando por los costos que está afectando la competitividad. Lo que dijimos en el año 2021, hoy hay diversos sectores que lo están reconociendo. Correctísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a JP. Un abrazo gigante para los dos. Muchas gracias, saludos a todos. Y señores,